En esta pregunta, se nos pide que escribamos la función de disminución exponencial dada el valor inicial, y la tasa de desciencia expresada como un decimal donde la función exponencial será en forma de f de x es igual a por b levantado al poder de x, donde a es el valor inicial y b, la base, también llamado el factor de decallación es igual a 1, r. Donde r es una tasa de disminución como decimal. Mirando el aviso de información proporcionada como la primera columna nos da el valor inicial que sería a en la función exponencial. Pero aviso como la próxima columna es una tasa de decay expresada como un porcentaje donde necesitamos la tasa de decay r decimal. Comience a convertir estos porcentajes en decimales. Recuerda que 1% es un número comparado con 100, así que el 24% es equivalente a 2400 o 24 divididos por 100. Desde aquí podemos reconocer que divididos por 100 es equivalente para mover el punto decimal a la izquierda de 2 lugares que nos daría 0.24 como una forma decimal de 24%. Para el 7%, tenemos 7 divididos por 100 que nos daría 0.07 como decimal, y 0.5% nos daría 0.5 dividido por 100. Si movemos el punto decimal a la izquierda 2 lugares aviso cómo tendríamos 0.005 como nuestro decimal por 0.5%. Por supuesto, si es necesario, podemos verificar estos cocientes en la calculadora. Vamos adelante y compruebe este último. 0.5 dividido por 100 es igual a 0.005. Ahora que tenemos la tasa de disminución como decimal, esta columna ahora nos da r que podemos ahora utilizar para escribir la función de depósito exponencial. Donde para esta primera fila tendríamos f de x igual a que es 775, el valor inicial xb, que es nuestro factor de disminución. Porque tenemos decayo es 1, r así tenemos 1. 0.24 levantado al poder de x, y por lo tanto la función de decay exponencial sería f de x es igual a 775 por la base de, esto sería 0.76. Levantado al poder de x para entrar en en línea, es mejor usar la paleta de matemáticas o desde el teclado podemos entrar en 775. Entonces la clave de exponente es la clave de carro que es Shift 6, y luego X y siempre es importante usar la tecla de vista previa para ver cómo la computadora interpretará nuestra entrada. Ahora para la próxima función de disminución tendríamos f de x igual a el valor inicial de 98x a base b o el factor de disminución, que sería 1, r como decimal, que es 0.07 levantado a la potencia de x, y por lo tanto la función de disminución exponencial sería f de x es igual a 98 por la base de 0.93. Aumentado al poder de x y ahora para la última función teníamos f de x igual 4152 por 1, 0.005 aumentado al poder de x. Así teníamos f de x igual el valor inicial de 4152x la base o el factor de disminución de 0,995. Levantado al poder de x espero que encontraras esta útil.